revelado el increíble mensaje del millonario japonés que nadie entendía, hasta que la hija de la verdad lo descubrió. Clara, con manos temblorosas, sostenía la carta polvorienta. El papel desgastado hablaba de sueños lejanos y desafiantes. Su abuelo había dejado un legado oculto que ahora pesaba sobre sus hombros. Cada palabra desataba un torbellino en su mente, haciéndola cuestionar no solo su pasión por la pintura, sino también el peso de la tradición familiar. Desde pequeña, su vida había estado marcada por la mirada severa de su padre, un hombre que construía muros de concreto, ladrillo a ladrillo, sin jamás permitir que la frivolidad del arte entrara en su hogar. Las pinturas no dan de comer, solía repetir con esa voz firme que resonaba como un eco en el corazón de Clara. El deber familiar era un yugo que ahora se tornaba más pesado, ahora que el eco de su abuelo le susurraba sobre un camino que podría desviar su vida. Mientras las preguntas arremolinaban en su mente, su padre, con sus manos callosas y aferradas a la herramienta de su oficio, le contaba historias de sacrificio y esfuerzo. En este mundo, solo los valientes logran salir adelante, decía sin percatarse de que su hija lo escuchaba con una mezcla de admiración y resentimiento. Clara quería ser valiente, pero esa valentía la obligaba a cuestionar si debía seguir la línea trazada por su padre o si arriesgarse a desdibujar los muros de su familia con cada pincelada. Con su corazón en un mar de dudas, decidió buscar ayuda. Fue entonces cuando conoció a don Alejandro, un viejo pintor que, con miradas profundas y sabiduría forjada en años de lucha, parecía leer su tormento. El arte es una forma de resistencia, Clara, decía él con la voz suave como sus trazos en el lienzo. Su aprobación la empujó hacia una exposición en la ciudad, un paso que desató una avalancha de críticas y expectativas. Pero la tormenta no tardó en llegar. Una galería de arte se interesó por su trabajo, y con ello, la sombra del empresario que solo buscaba lucrar con el legado de su abuelo se cierne como un peligro inminente. La conexión que había sentido al leer la carta ahora se convertía en un peligro latente, cada trazo que creaba se sentía como un eco distante de su abuelo, distante y acariciador, y cada potencial venta, una traición a su memoria. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada cena se convertía en un campo de batalla. La preocupación de su padre por el futuro de su familia se manifestaba en miradas y preguntas que le cortaban el aliento. No puedes seguir soñando, Clara. Necesitamos que seas realista, le advertía. La urgencia de no defraudarlo la llevó a un estado de angustia, donde la voz de su abuelo reverberaba constantemente en su mente. La confusión la envolvía, entre el amor familiar y su deseo de volar libremente, la presión se intensificaba. Encontrándose en la frontera de una elección crucial, Clara sintió que cada pincelada que había estado preparando se convirtió en un lienzo de incertidumbre. Justo cuando pensaba que había tomado una decisión, un segundo mensaje de su abuelo llegó a sus manos, cambiando todo. El segundo mensaje de su abuelo llegó inesperadamente, un impacto emocional que demandaba su atención inmediata. Sin pensarlo dos veces, Clara desdobló la nueva hoja amarillenta, descubriendo un texto donde el pasado y el presente parecían entrelazarse en un espacio atemporal. A medida que leía, algo en su interior se desató, como si aquel papel contuviera la clave para liberarse de las cadenas que había sentido siempre. El mensaje instaba a Clara a buscar su propio camino, a redescubrir su voz en el arte, a no dejarse moldear por las expectativas que la rodeaban. La verdadera herencia es el legado de los sueños no compartidos, decía una frase que latía con fuerza en su mente, resonando como un poderoso mantra por encima de los ecos de su padre. La determinación comenzó a florecer en su interior, empujándola hacia la reflexión. ¿Qué significaba realmente el arte para ella? No solo una mera expresión, sino un vehículo de transformación, una oportunidad para confrontar y redefinir no solo su historia familiar, sino su propia identidad. Esa noche, Clara no pudo dormir. Cada giro de sus pensamientos la condujo a una misma conclusión: debía arriesgarlo todo por un camino que podría ser riesgoso, pero que, finalmente, reflejaba su esencia. Decidida,
convocó a don Alejandro. Resultaba ser el faro que necesitaba, esa voz de aliento en medio del ruido. ¿Qué haces cuando te sientes atrapada, maestro?, le preguntó, con el peso del futuro pesando en su pecho. Alejandro, en lugar de responder directamente, le entregó un lienzo en blanco y le pidió que dibujara lo que sentía en ese momento. El desafío era claro, manifestar visualmente sus dudas, sus pasiones y su descontento. La presión de crear se volvió una vía para liberar su angustia. Mientras las pinceladas tomaban vida ante ella, Clara comprendió que podría transformar la incertidumbre en algo tangible. Cada color que escogía era un grito poderoso en defensa de su identidad. Por primera vez, entendió que el arte no solo como un medio de subsistencia, sino como una forma de resistencia. La pintura se convertía en su voz, y de esta forma, su lucha se materializaba en formas y matices. Aturdida, pero empoderada, Clara decidió que se posicionaría ante la galería interesada. No como una artista desesperada por la validación, sino como una creadora que sostiene una historia rica y compleja. Sin embargo, la sombra de su padre permanecía, con sus fuertes principios y la presión de un mundo que no valoraba la expresión artística. Pero el brillo de su abuelo, ahora palpable, parecía darle una dosis de valentía renovadora. Un día después, mientras se preparaba para la presentación, Clara recibió una llamada del empresario. Fue un momento decisivo, un instante para determinar si caería en sus galas parasitarias o si se mantendría firme en sus principios. Estamos interesados en hacer una gran exposición de tus obras, pero bajo nuestros términos, comunicó con voz fría y calculadora. Era el momento que había estado esperando, pero también era un dilema entre la venta y la autenticidad. Instintivamente, Clara sintió cómo las palabras de su abuelo reverberaban en sus pensamientos, desafiándola a recobrar su propósito. Sabía que la decisión que tomaría esa tarde definiría no solo su carrera, sino también su legado. ¿Cedería ante la presión, o se atrevería a marcar un futuro diferente, un futuro donde el arte hablara de verdad, libertad y autenticidad? La respuesta quedaría por verse, pero su determinación era inquebrantable. Mientras se encontraba frente al espejo, sus ojos reflejaban no solo el miedo, sino también una creciente confianza. Justo antes de salir por la puerta, un pensamiento atravesó su mente: la verdadera batalla no es solo sobre el arte, es sobre ser fiel a mí misma. El mundo de la galería esperaba, pero estaba lista para presentar algo más grande que simples obras en un lienzo. Quería presentar su revolución personal. La noche se acercaba, y con ella, el momento de definición. Justo al salir, un mensaje nuevo iluminó su teléfono, otro golpe que podría cambiar todo. Clara se detuvo un instante, sosteniendo el dispositivo con ansiedad. ¿Qué revelaciones le presentarían este nuevo giro de su narrativa? Una vez más, las piezas del rompecabezas de su vida parecían caer en su lugar, pero abrirían también nuevos caminos. Clara tomó un respiro profundo, consciente de que cada segundo que pasaba traía consigo la posibilidad de un nuevo giro en su historia. El mensaje en la pantalla parecía un llamado, como si le brindara una oportunidad de revelación, un puente hacia lo desconocido. Sus pensamientos danzaban entre la expectativa y la incertidumbre. ¿Quién era este millonario japonés? ¿Qué podría querer de ella? Deslizó el dedo y abrió el mensaje. Las palabras revelaban un interés genuino por su obra, pero también incluían una invitación a colaborar en un proyecto que comprometía su autenticidad como artista. Clara sintió dos corrientes opuestas chocar en su interior. Allí estaba la tentación del éxito y del reconocimiento, pero a la vez, el riesgo de sacrificar su voz por unos pocos elogios superficiales. Durante días, había estado reflexionando sobre su arte. Ahora, esa introspección se enfrentaba a una prueba. ¿Podría avanzar a través de este nuevo desafío sin traicionar la esencia del mensaje de su abuelo? Clara sintió que su mente giraba en espiral, llevándola a una encrucijada. No solo se trataba de una decisión profesional, se convertía en una auténtica exploración de su identidad. Decidida a no ser influenciada por el miedo, se armó de valor y comenzó a tomar notas. Quería entender este nuevo panorama, poner toda la información sobre la mesa para no dejarse llevar por impulsos superficiales. Grabar sus pensamientos la ayudaba a clarificar la confusión. Mientras escribía, una idea creció, como una chispa en medio de la tormenta. La propuesta del millonario era ambiciosa, un proyecto pictórico que representaría la fusión de la cultura local con la tradición japonesa,
en un esfuerzo por celebrar la diversidad artística. Sin embargo, al poner su vida y ambiciones en la balanza, sintió que se estaba sopesando algo más esencial que lo que prometía esa colaboración. Esa noche, después de una larga sesión de análisis, Clara se encontró frente a su lienzo en blanco. Sopesó no solo los colores, sino las emociones que cada elección transmitiría. Con cada pincelada, invocó no solo su historia, sino también la narrativa del joven japonés que parecía cruzar caminos con ella. La verdad se le reveló, su arte necesitaba incluir voces ajenas, pero no a costa de silenciar la suya. Mientras la pintura empezaba a cobrar vida, lo que antes parecía un obstáculo ahora se tornaba en un desafío creativo. Comprendió que su lucha interna no era solo con el arte, sino con ese equilibrio entre su visión personal y la influencia del mundo exterior. Si decidía ir por esta colaboración, tenía que hacerlo desde un lugar de poder y no de sumisión. Finalmente, tomando una decisión con el corazón en la mano, optó por responder al mensaje del millonario. Bien pensada y respaldada por su propio mantra sobre la autenticidad, Clara propuso una reunión donde no solo presentaría su arte, sino también sus ideas acerca de cómo podría enriquecer el proyecto sin perder su voz. Mientras pulsaba el botón de enviar, una sensación de liberación la invadió. Entonces, el teléfono vibró de nuevo. Clara tomó el dispositivo con un ligero temblor en las manos. El mensaje venía de don Alejandro. La verdadera expresión del ser se encuentra en abrazar tanto lo propio como lo ajeno. No tengas miedo de dejar que la luz de otros ilumine tu camino, siempre que no apague el tuyo. Con esas palabras resonando en su mente, Clara se sintió lista para cualquier camino que se presentara. Sin embargo, lo que no sospechaba era que la respuesta de aquel millonario japonés llegaría con un giro inesperado, uno que cambiaría el rumbo de su carrera y la pondría a prueba como nunca antes. ¿Sería capaz de confrontar la sombra que acechaba detrás de cada oferta brillante, o se vería obligada a elegir entre su sueño y la fama fulgurante? La noche la envolvería en su manto, mientras la incertidumbre acariciaba su mente inquieta, con más preguntas que respuestas flotando en el aire. Clara despertó con la sensación de que algo importante se avecinaba. Se preparó para su reunión con el millonario japonés, su mente ocupada con la necesidad de encontrar un equilibrio entre su visión personal y las expectativas ajenas. La ansiedad se aferraba a su pecho, pero esta vez no la paralizaría, en su lugar, la empujaba hacia la acción. Con una taza de café en la mano, se adentró en sus pensamientos. Cada interacción futura con el millonario representaba una oportunidad para presentar su arte en su forma más pura. Clara revisó sus notas, repasando sus reflexiones. Había escrito sobre la importancia de la autenticidad, y esos principios guiaron su estilo artístico, su enfoque. Sabía que debía entrar a la reunión con firmeza. Su objetivo era claro, demostrar que colaborar no significaba renunciar a su voz. Al llegar al lugar acordado, un elegante café con una decoración minimalista que anunciaba un estado de calma y sofisticación, se sentó al borde de la mesa, esperando. Las gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. Sin embargo, en lugar de dejar que el temor le robara la energía, respiró profundamente y se concentró en sus habilidades comunicativas. Cuando finalmente se presentó el millonario, su presencia era imponente pero serena. Había un aire de conocimiento en su caminar, una tranquilidad que contrastaba con la agitación interna de Clara. Se extendieron las presentaciones y la conversación fluyó con una mezcla de cortesía y curiosidad. Estoy emocionado de conocer a la artista detrás de las obras que me conmovieron profundamente, dijo él, con una mirada apreciativa. Clara sintió un impulso de rebelión cuando las palabras artista y fondo comercial retumbaban en su mente. Tenía que establecer el tono de la conversación, así que tomó una decisión consciente, ser directa y honesta. Me siento honrada por la oportunidad, comenzó, pero quisiera hablar sobre qué significa para mí la autenticidad en el arte. No puedo permitir que nuestra colaboración se convierta en un acuerdo que silencie mi voz. El japonés asintió, pareciendo más intrigado que ofendido. Eso es exactamente lo que espero lograr. Quiero crear un espacio donde las voces diversas fusionen, no donde se supriman. Pero, ¿cómo podemos lograr eso colaborando? Clara se sintió empoderada al escuchar sus palabras. Había un entendimiento mutuo en el aire, y la reunión se transformó en un diálogo genuino sobre creatividad y autoexpresión. Se dieron ideas, argumentos y planes que equilibraban la cultura local y japonesa.
Ambas partes parecían florecer en esa conversación, incluso el miedo al compromiso comenzó a disiparse. A medida que avanzaba la reunión, Clara se dio cuenta de que su inquietud inicial se había transformado en una ambición renovada. La posibilidad de un trabajo conjunto no era un sacrificio, sino una oportunidad para expandir su conocimiento. Quizás estaba lista para buscar un nuevo camino, sin renunciar a su propia esencia. Cuando finalmente se despidieron, Clara recibió un correo electrónico del millonario a los pocos minutos de separarse. Un ensayo sobre la importancia de la identidad dentro del arte, con nuevas propuestas sobre cómo podrían fusionar sus estilos sin perder autenticidad. Esa noche, mientras trabajaba en su estudio, la idea de una colaboración constructiva iluminaba su mente. Clara escudriñó cada trazo, reflexionando sobre cómo lo viejo se transformaba en nuevo en su mundo. Sin embargo, en medio de la creatividad, un nuevo pensamiento perturbador emergió: su arte podría convertirse en un fenómeno de mercado, ¿pero a qué costo? Su corazón palpitaba, llena de preguntas sobre las consecuencias de su decisión. La inquietud que sentía antes se había transformado en un desafío aún mayor. No solo necesitaba mantener su voz, sino también navegar por las aguas profundas del mercado del arte sin perderse en sus profundidades. Lo que no podía imaginar era que, al día siguiente, el millonario revelaría un aspecto de su vida que cambiaría todo lo que había percibido hasta ahora. El mundo de las colaboraciones la llevaría a un dilema que pondría a prueba no solo su carrera, sino también su propia humanidad. Clara despertó con el eco de la conversación del día anterior resonando en su mente. El correo del millonario aún brillaba en su bandeja de entrada, y sentía la necesidad apremiante de descifrar no solo las palabras, sino el contexto más profundo que se ocultaba detrás de ellas. Se desperezó, sintiendo una mezcla de excitación y ansiedad que le provocaba el mismo nudo en el estómago de la mañana anterior. Su vida se movía en una nueva dirección, una que podría glorificar su arte o, tal vez, convertirlo en una simple mercancía. Mientras se bañaba, sus pensamientos divagaban en torno a su futuro partnership. ¿Quién era realmente el hombre con el que había conversado? La idea de que su arte podría alcanzar un auditorio más amplio era tentadora, pero constaba el miedo de perder su esencia. A cada momento, el rostro del millonario aparecía en su mente. Ya no era solo un potencial cliente, sino un socio que despertaba tanto aspiraciones como temores. Después de desayunar, decidió que no podía esperar más. Obligar a su mente a trabajar en los términos de su futuro le daba poder y control. Se sentó frente a su computadora y, sin pensarlo dos veces, comenzó a redactar un análisis sobre su obra, integrando sus conceptos sobre autenticidad con las propuestas del japonés. Quería que él entendiera que la relación iba más allá de un interés comercial, era una búsqueda sincronizada de la verdad a través del arte. Las horas pasaban rápidamente mientras Clara se enfocaba intensamente en su trabajo. De repente, su teléfono vibró, sacándola de su trance creativo. Era un mensaje de texto del millonario, que simplemente decía: ¿podemos hablar en persona? Hay algo importante que quiero compartir. Su corazón se aceleró. Ya no se trataba únicamente de una colaboración, había un nuevo nivel de urgencia que emanaba de sus palabras. Cuando entró al estudio, se sintió como si el aire estuviera cargado de posibilidades e incertidumbres. Entonces, recuperando la calma, decidió que no se dejaría llevar por el miedo ni la ansiedad. En lugar de eso, utilizaría la reunión para explorar las sombras de lo desconocido, arriesgándose a desentrañar la verdad detrás de aquel hombre y sus intenciones. El reloj marcaba la hora de la cita. Mientras caminaba hacia el café, su mente repetía estrategias sobre cómo lidiar con el nuevo giro en su relación profesional. Clara inhaló profundamente y se concentró en mantener su voz al frente. Esta reunión podría ser la que definiera su futuro artístico, no podía dejar que el pánico la desbordara. Se detuvo en un semáforo, sintiendo la vibración de la ciudad a su alrededor, una colmena de creatividad y determinación. Al llegar al café, intersectó su mirada con la del millonario. Había una seriedad en su pose que le dio un escalofrío. No solo quería hablar de arte, había algo más que lo preocupaba. Cuando se sentaron y él comenzó a hablar, las palabras brotaron como un torrente. Clara escuchó atentamente mientras él compartía su historia personal, los sacrificios que había hecho para llegar a donde estaba, los sacrificios que había tenido que hacer.
Pero en medio de sus palabras, una revelación se deslizó silenciosamente, una verdad que Clara sintió que podría cambiar no solo su perspectiva, sino también el significado completo de su arte y su colaboración. Mientras él hablaba, sus ojos buscaban los de Clara, a la espera de una reacción. El momento de la verdad estaba llegando, y Clara se sintió en la cúspide de un precipicio emocional, lista para saltar. ¿Qué era lo que su leve sonrisa delataba, y cuál sería el costo de aquello que estaba a punto de descubrir? Clara mantuvo una atención casi hipnótica en el millonario, intentando discernir las verdades subyacentes de su relato. Sus palabras giraban en torno a experiencias de vida que resonaban en su propio proceso creativo. Lo que inicialmente parecía un simple intercambio profesional se transformaba lentamente en un diálogo profundo sobre sueños y quebrantos. Mientras él hablaba, las imágenes de los cuadros que había pintado en las épocas más difíciles comenzaron a danzar en su mente. Comprendió que el sacrificio era una constante en el mundo del arte y que ella misma había sido parte de ese ciclo. Las decisiones que había tomado para mantenerse auténtica habían significado rechazar varias oportunidades, pero ahora, esa autenticidad podía ser alentada por este nuevo vínculo. Quiero que entiendas esto. El arte es un reflejo de nuestras experiencias más crudas, declaró el millonario con voz firme. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien ha vivido, de quien ha luchado por encontrar su voz en un mundo que no siempre es amable. No busco transformar tu trabajo, sino amplificar la voz que ya posees. Una mezcla de alivio y confusión se apoderó de Clara, había un sentido de libertad en sus palabras, pero también una carga de responsabilidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llevar esta colaboración? En su corazón, sabía que debía ser lo suficientemente audaz para resistir la tentación de comprometer su visión. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre éxito comercial y autenticidad artística? Mientras sus pensamientos se agitaban como una tormenta en su interior, notó que el millonario había hecho una pausa, observándola con una mezcla de curiosidad y expectativa. Clara tomó una respiración profunda, agonizando entre la necesidad de evaluar su próximo movimiento y la urgencia de responder a las expectativas que él había planteado. Necesito tiempo para reflexionar sobre esto, comenzó, sintiendo el sudor en su frente. Y entonces, como si se le encendiera una luz, decidió hablar con sinceridad. He tenido que luchar por cada pincelada, por cada idea. No quiero perder mi esencia. El rostro del millonario se suavizó, y Clara sintió que quizás, solo quizás, había superado el umbral de su propio miedo. Era momentáneo, pero fue un pequeño triunfo que contribuyó a su creciente confianza. Ahora estaba claro, la relación que estaba parasitiendo en su mente no era solamente una incursión en lo desconocido, sino también una exploración de su propia fortaleza. Ambos intercambiaron ideas sobre cómo podrían trabajar juntos, cada palabra liberando más de un ahogo que había mantenido atrapado en su pecho. Hablaban de exposiciones, de estrategias para captar la atención del público sin sacrificar la esencia de lo que siempre había defendido. Clara sentía que algo dentro de ella se estaba transformando, que quizás la ansiedad podría convertirse en propósito. Al final de la conversación, ella comenzó a vislumbrar un horizonte que antes consideraba inaccesible. Sentía que este nuevo aliado podría ser la clave para desbloquear su potencial. Sin embargo, al salir del café, una sombra de duda la siguió. La promesa de lo que podría ser esta colaboración competía con el miedo racional de que se convirtiera en una trampa dorada. Clara comprendía que no solo estaba a un paso de cambiar su vida, sino de explorar los límites de su propia integridad artística. Mientras caminaba hacia su estudio, la mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar en esta nueva fase de su vida profesional. Podía escuchar el eco de la última pregunta que le había dejado el millonario: ¿qué estás dispuesta a arriesgar para alcanzar tus sueños? Justo cuando llegaba a la puerta de su estudio, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje del millonario: espero tus condiciones. Juntos, podemos hacer algo realmente grande. Clara sintió que su corazón latía de manera frenética. Parecía que la decisión estaba llamándola, pero ¿cuál sería el precio a pagar por un éxito potencial? La incertidumbre le apretaba el pecho mientras se enfrentaba a la próxima pregunta crucial. ¿Estaba lista para enfrentar no solo el futuro, sino también su propio reflejo? Clara cerró la puerta de su estudio con un golpe sordo, como si quisiera sellar el mundo exterior y sus dudas que entraban a raudales como una inundación inesperada.
El mensaje del millonario resonaba en su mente, repitiéndose en su cabeza como un mantra que no podía ignorar. Juntos, podían hacer algo realmente grande. Pero, ¿qué significaba eso para ella? Se sentó en la vieja silla de su estudio, una pieza desgastada por el tiempo y las largas horas que había pasado inmersa en sus pinturas. Miró los lienzos en blanco que todavía esperaban las primeras pinceladas de una nueva serie que había estado conceptualizando. Cada uno de esos lienzos se convertía en un recordatorio de la lucha que había enfrentado para mantenerse fiel a sí misma en un mundo que a menudo valoraba más el espectáculo que la sinceridad artística. Tomó un lápiz y comenzó a garabatear ideas sobre una hoja de papel arrugado. Su mente se movía entre la emoción de la posibilidad y el miedo a perder su esencia. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para asegurarse un lugar en el mundo del arte? Se encontró ponderando las condiciones que podría presentar para la colaboración. Necesitaba establecer límites claros que protegieran su arte de convertirse en un mero producto comercial. Mientras anotaba las condiciones, se dio cuenta de que no solo estaba delineando términos, estaba también delineando su identidad como artista. Quería que su trabajo hablara de su historia, de sus luchas, de lo que había aprendido en el camino. Esto era un punto crucial. Su arte había nacido de la necesidad de expresarse, no de complacer a otros. Si el millonario quería amplificar su voz, debía estar preparada para dejar claro qué significaba esa amplificación. En el caos de su mente, un momento de claridad llegó. Clara comprendió que no tenía que temer al éxito, lo que le preocupaba era perder su autenticidad. Se levantó de la silla, una chispa encendida en sus ojos. Sin duda, había un camino que podía explorar, uno donde la colaboración no significara compromiso. Pasó las horas siguientes dando forma a sus pensamientos. Con cada palabra que escribía, sentía que su confianza florecía. Imaginó una exposición que no solo mostraría su arte, sino que contaría su historia. Podía incorporar sus luchas y sus victorias, haciendo del proceso artístico algo fidedigno y personal. Esa podría ser la oferta que presentaría al millonario, trabajar juntos, sí, pero bajo la premisa de que su voz nunca fuera silenciada. Finalmente, Clara se detuvo. Miró por la ventana, observando las luces de la ciudad encenderse al caer la tarde. El sol se escondía, como si la vida misma la alentara a dar un paso audaz hacia lo desconocido. Esa noche, decidió que no solo presentaría sus condiciones, también compartiría su visión artística renovada. Se sentía lista para dar un giro radical en su vida profesional. Sin embargo, mientras redactaba su correo, una inquietud comenzó a incubarse en su interior. ¿Realmente podría mantener su autenticidad? En ese instante, una nueva notificación iluminó la pantalla de su móvil. Era el millonario nuevamente. Pero esta vez, su mensaje contenía una cita que le heló la sangre: hoy, en la reunión, tendrás que justificar tus decisiones. Aquellos que no se arriesgan nunca descubrirán el verdadero arte. Las palabras resonaron como un eco en su mente, un recordatorio de que el verdadero desafío no solo estaba en cómo se definiría su trabajo, sino también en cómo se defendería ante un mundo que no siempre aceptaba la autenticidad. Clara sintió que el peso de la decisión caía sobre sus hombros, y con ello, la pregunta latente pulsó con más intensidad: ¿estaba realmente lista para pelear por lo que creía? Frente a la inminente confrontación, Clara comprendió que la esencia de su arte estaba a punto de ser expuesta a una prueba decisiva. El momento de la verdad había llegado, y todo podría cambiar dependiendo de la respuesta que decidiera dar. Clara despertó al día de la reunión con una sensación de mezcla entre adrenalina y ansiedad. La noche anterior no había sido profunda, la incertidumbre la mantuvo en un estado de alerta constante. Secó el sudor de su frente y se asomó a la ventana, absorbiendo la brisa fresca de la mañana. Era un nuevo día, una nueva oportunidad. Sin embargo, el eco del mensaje del millonario retumbaba en su cabeza: tendrás que justificar tus decisiones. Vestirse se convirtió en un ritual medido. Cada prenda que elegía era una elección deliberada, un intento por comunicar su propósito sin palabras. Optó por un conjunto que combinaba su estilo artístico con un toque profesional, así su presencia podría hablar incluso antes de que lo hiciera. Esa mañana, el reflejo en el espejo le devolvió una imagen desafiante y decidida. Pero, ¿sería suficiente? Durante el trayecto hacia la reunión, su mente comenzó a trabajar en cada uno de los puntos que quería presentar. Mis condiciones son esenciales.
Necesito asegurar que mi voz permanezca intacta, pensó mientras contemplaba las luces de la ciudad que zumbaban a su alrededor. Poco a poco, el miedo fue transformándose en una chispa de determinación. Al llegar, el ambiente del edificio era intimidante. Los altos techos y las paredes impolutas parecían vigilar cada paso que daba. Clara inhaló profundo antes de entrar a la sala. Se visualizó en el escenario, no llena de dudas, sino irradiante de confianza. El lugar se llenó con la llegada de todos los involucrados, incluido el millonario, quien se sentó con una presencia imponente. La reunión comenzó con una presentación de cada asistente, una formalidad que Clara utilizó para observar y medir a los demás. Escuchó atentamente, tomando nota mental de sus expresiones, su lenguaje corporal y la intensidad de sus respuestas. Aquí estaba ella, un artefacto entre hombres de negocios, bebiendo de sus palabras y sintiendo el peso de lo que estaba en juego. Cuando llegó su turno, el palpitar de su corazón aumentó, pero en lugar de paralizarse, se sintió más viva que nunca. Al momento de presentar, se centró en sus ideas y en cómo su arte podría impactar al mundo. Habló de la autenticidad, del riesgo que implica ser fiel a uno mismo y la importancia de narrar su propia historia a través de cada pincelada. Quiero una colaboración que potencie, no que diluya mi esencia, afirmó con una seguridad que la sorprendió a sí misma. Cada palabra resonó en la sala, generando un silencio expectante. A medida que compartía su visión de la exposición integral, se sentía cada vez más liberada, como si las palabras fluyeran de una fuente inagotable. Sin embargo, cuando finalizó, el millonario planteó su primer desafío. ¿Cómo puedes prometer que tu autenticidad será la prioridad, Clara? ¿Qué medidas tomarás para demostrar que no te perderás en este proceso? Su corazón latió con fuerza ante la inclinación de su cabeza, sintiendo que cada par de ojos se posaba sobre ella. Aquel fue el momento decisivo, el instante donde todo lo que había planificado parecía desvanecerse. Clara sintió que la sala se achicaba, el aire se volvía denso, y mientras su mente buscaba una respuesta adecuada, recordaba todo lo que había luchado por mantener intacto. Aquel espacio la obligó a mirar dentro de sí misma, a confrontar sus miedos más profundos. En esa fracción de segundo, decidió que debía ser honesta, que el riesgo era parte del proceso que tanto profesaba. No hay una fórmula mágica, respondió finalmente, pero puedo garantizar que mi voz será el hilo conductor de esta colaboración. Estoy dispuesta a arriesgarme porque eso es precisamente lo que me hace auténtica. La respuesta quedó flotante en el aire, y a Clara le pareció que había lanzado una piedra a un lago profundo. Ahora solo quedaba esperar la reacción, pero también sentía que había hecho más que eso. Había tomado las riendas de su propia narrativa. Los murmullos comenzaron a brotar entre los asistentes y el ciclo de tensiones acumuladas parecía estar alcanzando su clímax. Sin embargo, antes de que el millonario pudiera articular sus pensamientos, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, iluminando la pantalla en la penumbra de la sala. La notificación vibrante marcó un cambio inesperado en la atmósfera. Clara sintió un escalofrío subirse por su columna y su corazón se sobresaltó. ¿Qué noticia traía el SMS que podría alterar todo lo que había luchado por construir? Clara sintió como si el tiempo se detuviera. La vibración del teléfono era tan intensa que casi podía oír su pulso resonar en sus oídos. Con una mezcla de curiosidad y temor, miró la pantalla, esperando recibir una noticia que podría cambiar el rumbo de su conversación. El mensaje era breve, pero su contenido desató un torbellino de emociones en su interior. Hablemos más tarde sobre el futuro de nuestra colaboración. He tomado una decisión, decía el texto. Las palabras pesaban como un plomo en su estómago, llevándola a cuestionar cada una de sus planteamientos durante la reunión. ¿Era una buena señal? ¿O significaba que sus esfuerzos eran insuficientes? Un sudor frío le recorrió la frente. La incertidumbre se apoderó de ella mientras observaba al millonario, quien mantenía su carácter imperturbable. Ese hombre había sido una especie de dios en la sala, y ahora su mensaje sembraba un nuevo miedo en Clara. La necesidad de justificar la autenticidad de su propuesta se despertaba en su mente. Tal vez ha decidido que mis ideas no son lo suficientemente sólidas, pensó, intentando deshacerse de esa espiral autocrítica. Sin embargo, en lugar de hundirse en la desesperación, Clara optó por reorientar su enfoque. Recordó que se había comprometido a ser fiel a sí misma en cada paso del camino.
Se dio cuenta de que había algo en su espíritu que no podía permitir que el miedo o la duda apagara. La autenticidad no solo era un concepto, sino una práctica constante. Era el momento de encarar sus inseguridades con fuerza, renovando su pacto consigo misma. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso?, se preguntó en silencio. ¿Cómo puedo demostrar que mi propuesta es totalmente viable? La respuesta comenzaba a tomar forma. Decidió que debía preparar un plan de acción más sólido, uno que la respaldara no solo en su discurso, sino también en la práctica. Clara se disponía a sentar las bases de su autenticidad, esbozando cada paso que llevaría a cabo para mantener su voz intacta. Tomó una hoja de papel de su maletín y comenzó a bosquejar ideas. La necesidad de un marco tangible la instó a dialogar con sus propios principios. ¿Qué represento y por qué es significativo?, escribió con determinación. Mientras anotaba, la esencia de su arte se iba dejando ver. Sería esencial no solo hablar de autenticidad, sino demostrarla en acciones concretas. El millonario finalmente rompió el silencio, ofreciendo una evaluación enfocada más en lo técnico que en lo emocional. Clara sintió que cada palabra se movía lentamente, como si se estuviera alejando de su ser. Sin embargo, en aquel momento de incertidumbre, su mente comenzó a visualizar un camino. Ella podía traer propuestas adicionales, ideas de cómo podría seguir aportando su visión de forma clara, concreta, con metas definidas. La colaboración iba más allá de un simple acuerdo, era una oportunidad para innovar y redefinir el valor que podría ofrecer. Con cada letra que escribía, sus resoluciones se fortalecían. La pequeña espina de la duda empezó a desaparecer. Aquel mensaje inesperado no solo había alterado su ecosistema emocional, sino que también la había llevado a reafirmar su compromiso personal. Si el millonario esperaba autenticidad, ella iba a ofrecerla con una estrategia clara y directa. A medida que la reunión avanzaba, Clara no solo quería ser escuchada, sino también entendida. La presión de los demás, aunque agobiante, la impulsaba a ser mejor, a defender su arte con un fervor renovado. No estaba sola. La visión que había construido a lo largo de su carrera era suya, y debía luchar por ella. En un recoveco en su mente, un pensamiento enfrentó a sus ansiedades: tal vez este mensaje no sea un freno, sino un impulso para definir mi futuro. Clara se sintió más potente que nunca, como si esa sacudida hubiera desatado una fuerza interior que había mantenido escondida. Su autenticidad no tenía por qué ser una carga, sino un regalo que estaba lista para compartir. Mientras la reunión se acercaba a su fin, el millonario se dirigió a Clara de nuevo, preguntando sobre su disposición para hacer cambios en su propuesta. ¿Cuánto estás dispuesta a arriesgar para que estas ideas se hagan realidad? En ese instante, todo el proceso que había enfrentado pareció converger. Era su momento. Debería dejar claro que estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. Con el corazón latiendo al compás de su convicción, se preparó para responder con determinación, pero al mismo tiempo una nueva notificación suena en su teléfono. Hay algo que debe saber sobre el vicepresidente de la empresa, algo que podría cambiarlo todo. Aquel mensaje desató una inquietud aún más profunda, llevando a Clara a un camino de revelaciones que podría alterar su lucha por una voz auténtica. Estaba a punto de descubrir un lado de su mundo que ignoraba y que podría cambiar su narrativa por completo. Clara se sintió atrapada entre la expectativa y la incertidumbre. El mensaje que había llegado en ese momento crucial era como una sombra que amenazaba con oscurecer la luz que había empezado a brillar en su vida profesional. Con las manos temblando, abrió el mensaje mientras la sala pulsaba con un murmullo de expectación. ¿Qué podría ser tan trascendental? ¿Qué verdad podría transformar el ya complicado tejido de sus decisiones? Las palabras en la pantalla la atravesaron como una corriente eléctrica. Era un aviso sobre el vicepresidente de la empresa, un hombre cuyo interés no estaba necesariamente alineado con el espíritu creativo que Clara ardientemente defendía. Su corazón se aceleró, la posibilidad de que se tratara de una trampa dorada había estado siempre latente, pero ahora se convertía en una preocupación palpable. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por el pánico, Clara decidió canalizar su inquietud en su respuesta. En su mente, recordaba los ecos del legado de su abuelo, la voz de don Alejandro sugiriendo que el arte debía ser un acto de resistencia. Su autenticidad no solo estaba en juego sino también su identidad. Mirando a su alrededor, sintió que tenía que prepararse para enfrentar no solo a los hombres que estaban ahí en la sala, sino a sus propias sombras personales.
Se centró y respondió a la pregunta sobre cuán dispuesta estaba a arriesgarse. Las palabras fluyeron con claridad, con la determinación de quien sabe que ha luchado por cada trazo en su lienzo. Estoy dispuesta a arriesgar todo. Mi arte, mi voz, mi integridad. Pero tiene que ser verdaderamente una colaboración donde se respete mi esencia. Cada palabra resonaba con la fuerza de sus convicciones y la claridad de su camino. Mientras hablaba, la atmósfera cambió. Los rostros que la rodeaban comenzaron a reflejar una combinación de sorpresa y respeto. Incluso el millonario pareció apreciarla de otra manera, ya no era simplemente la artista que podía ser explotada, sino la mujer que estaba dispuesta a arriesgarlo todo para proteger su legado y su ser más profundo. La reunión avanzaba y las discusiones se volvían cada vez más constructivas. Clara, armada con su plan estratégico, propuso integrar su visión artística con el deseo de la empresa de ampliar su alcance. Habló de crear un proyecto donde su identidad se entrelazara con el arte japonés, proyectando su historia sin perder su voz. Compartió su visión de exposiciones que explorarían la esencia de ambas culturas, un híbrido que honraría su pasado y el futuro que anhelaba construir. Poco a poco, los miedos comenzaron a disiparse. Después de varias horas de diálogo, Clara escuchó lo que tanto deseaba, el millonario y su equipo querían apoyarla. Reconocían su angustia creativa y su deseo de autenticidad. Había logrado que su incertidumbre se convirtiera en un fulgor de oportunidad. De un terreno pantanoso, surgía en su camino una senda iluminada por la promesa de una colaboración genuina. Mientras la reunión llegaba a su fin, Clara sintió la presión en su pecho desvanecerse. Se dio cuenta de que había conquistado no solo la sala, sino también a sí misma. La lucha interna, que había consumido sus pensamientos por tanto tiempo, se había transformado en una fuerte declaración de propósito. Había crecido, se había afianzado a su identidad y ahora estaba lista para enfrentar un nuevo capítulo. El millonario le extendió la mano al final de la reunión. Era un gesto de respeto y reconocimiento. Lo creo. Veo tu pasión y tu ambición. Juntos haremos algo significativo, dijo, su voz resonando con sinceridad. Clara sintió un nudo en la garganta, su esfuerzo había valido la pena. Sin duda había bloqueado las voces de la duda y el miedo que la habían perseguido, y en su lugar, había construido un espacio donde su arte podría florecer. Mientras abandonaba la sala, clara y renovada, entendió que su viaje era mucho más que una simple disputa por el arte. Había encontrado su voz en medio de una tormenta de expectativas y presión, una voz que resonaría no solo a través de sus obras, sino que se convertiría en un faro de autenticidad para otros también. Había logrado transformar su legado familiar, convirtiendo las sombras en luz, y había encontrado la fuerza no solo para seguir el camino que había elegido, sino también para reescribir la narrativa de su vida. Con determinación, Clara se adentró en su estudio, lista para crear. Aquella noche, el lienzo que esperaba ansiosamente no solo mostraría su arte, sino su evolución. Había rechazado la opresión de la tradición y abrazado su verdad. La pintura que comenzaría a trazar sería su declaración de independencia, un símbolo de lo que había conquistado, su voz, su camino, su esencia. Había llegado el momento de solidificar, de crear y de alzar su voz al mundo. Mientras Isaac Asimov decía, la violencia es el último recurso del incompetente. Clara había respondido con el arte y la autenticidad, demostrando que cada revés era, al final, una oportunidad para levantarse y brillar con más intensidad. Había tomado su futuro en sus manos. Ahora era libre para crear, para soñar y para volar. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.